La historia del Arca de Noé es una de las narrativas más emblemáticas y poderosas de la Biblia. En ella, Noé, un hombre justo en medio de una humanidad corrupta, recibe un llamado divino para salvar a su familia y a las especies de animales del diluvio que destruiría la tierra. Este relato nos enseña sobre la obediencia, la fe y la restauración de la vida. Pero, ¿qué sucedió realmente? Prepárate para escuchar esta increíble historia, llena de esperanza, caos y un nuevo comienzo que transformó el mundo para siempre. En aquellos días, cuando la maldad de los hombres había llegado a su cúspide y sus corazones estaban llenos de violencia, Dios observó la tierra y vio que su creación se había corrompido por completo. Los hombres habían olvidado el propósito para el cual habían sido creados, y sus acciones estaban marcadas por la destrucción y el egoísmo. Los animales, que habían sido creados para vivir en armonía con el hombre, ahora también se veían afectados por la decadencia humana. La creación entera gemía bajo el peso de la perversidad humana, pero, en medio de este caos, había un hombre llamado Noé, un hombre justo y recto en su generación, que caminaba con Dios. Dios, al ver la pureza del corazón de Noé, decidió que sería el instrumento de su plan de salvación para la humanidad. En un mundo corrompido, Noé se mantenía firme en su fe y obedecía a Dios con todo su ser. Fue entonces cuando Dios le habló de una manera que cambiaría la historia para siempre. «Noé», dijo el Señor, «la maldad ha llenado la tierra y ha llegado el tiempo de juzgarla. Pero tú has hallado gracia ante mis ojos. Construirás un arca, una nave que te salvará a ti, a tu familia y a los animales que salvaré de la destrucción. El diluvio que enviaré cubrirá la tierra y todo lo que respire morirá, pero tú serás preservado». Noé, aunque asombrado por la magnitud de lo que Dios le decía, no dudó ni un momento. Sabía que su misión era sagrada y que debía obedecer. Sin titubear, aceptó el mandato de Dios, con la firme certeza de que la promesa de la salvación que le ofrecía el Señor se cumpliría. Con una fe inquebrantable, Noé se preparó para lo que parecía una tarea imposible. El arca que debía construir era más grande de lo que jamás nadie había visto. De acuerdo con las instrucciones de Dios, el arca debía tener 3 pisos y debía estar hecha de madera de gofer, recubierta de brea por dentro y por fuera, para que fuera resistente al agua. Mientras las personas alrededor de Noé se burlaban de él, sin entender el propósito de su misión, él siguió trabajando día tras día, taladrando y uniendo maderas, mientras las carcajadas y los murmullos llenaban el aire. La gente pensaba que Noé había perdido la razón, pero él sabía en su corazón que estaba cumpliendo con el mandato divino. Las lluvias no llegaron aún, pero Noé no tenía duda de que llegarían, tal como Dios lo había dicho. Cada tabla que clavaba en el arca era un paso más hacia la salvación, un testimonio de su obediencia y fe. Pasaban los días, y la construcción del arca avanzaba, mientras el mundo a su alrededor seguía sumido en la perdición. El trabajo continuó sin descanso. Con cada golpe de martillo, con cada tablón colocado, la promesa de Dios se hacía más real para Noé. Sabía que, a pesar de las burlas y la incredulidad de los demás, su tarea era un acto de fe, y que algún día, muy pronto, ese gran diluvio del que Dios le había hablado, transformaría el mundo para siempre. Los años pasaron, y el arca comenzó a tomar forma. Los rumores sobre la construcción de la gigantesca nave se esparcían por todas las ciudades y aldeas, y más personas acudían a la zona, no para ayudar, sino para burlarse de Noé. Nadie comprendía qué estaba haciendo. Nadie creía en la advertencia de Dios. Algunos pensaban que era un loco. Otros se preguntaban si quizás, tal vez, Noé había perdido la razón. Pero Noé, firme en su propósito, continuó sin dudar. Dios, mientras tanto, seguía guiando a Noé, dándole detalles precisos sobre la construcción del arca. Cada ángulo, cada medida, cada material, había sido dado por Dios mismo. En la parte más alta del arca,
Se harían ventanas y una puerta de un solo panel, a través de la cual entraría la salvación. Y en cuanto al tamaño, la nave debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Para los hombres de la época, esas dimensiones eran incomprensibles. Nadie entendía cómo una embarcación tan grande podía ser construida. Mientras Noé y sus hijos trabajaban incansablemente en la construcción, Dios no se detuvo en su revelación. Le instruyó que debía recoger 2 de cada especie de animales, machos y hembras, para que pudieran reproducirse después del diluvio. De cada animal según su especie, de cada ave según su especie, de cada reptil según su especie, tomas 2, para que se conserven con vida, le dijo el Señor. Noé, sin dudar, comenzó a prepararse para la segunda fase de la misión. Un día, mientras Noé se encontraba en su taller, trabajando en una de las vigas del arca, una presencia especial lo invadió. De pronto, la voz de Dios retumbó en su corazón como un trueno. He aquí que en 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que he hecho. Pero tú entrarás en el arca con tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Noé, al escuchar la voz de Dios, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. No era solo la obediencia lo que lo mantenía trabajando, sino el conocimiento profundo de que el juicio de Dios se acercaba, y con él, la salvación. En ese mismo momento, Dios ordenó que los animales comenzaran a acercarse, y Noé vio, con asombro y reverencia, cómo las criaturas comenzaron a caminar en fila hacia el arca, tal como Dios lo había dicho. Los animales, con una sabiduría divina, llegaron en orden perfecto, 2 de cada especie, y entraron en el arca. La gente seguía burlándose, pero Noé ya no se detenía a escuchar. La puerta del arca fue cerrada por Dios mismo, como un sello de protección. El cielo permanecía despejado, el sol brillaba con fuerza, y la gente seguía viviendo como si nada ocurriera, ignorando la obra de Noé. La gran puerta del arca, ahora cerrada, representaba el umbral entre la salvación y la condena. Noé miraba la gran construcción con una mezcla de satisfacción y solemnidad. Había obedecido a Dios hasta el último detalle, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Cada día que pasaba, sentía cómo la tensión se acumulaba, sabiendo que el juicio estaba cerca. El viento comenzó a cambiar. Un aire inusual comenzó a soplar desde el este, trayendo consigo una sensación de inquietud. Noé observó el horizonte, su corazón latiendo con fuerza. No era miedo, sino la certeza de que lo que Dios había prometido sucedería. A lo lejos, algunas nubes comenzaron a formarse, y un extraño silencio llenó el ambiente. Noé se giró hacia su familia, que estaba reunida dentro del arca, y les dijo: La promesa de Dios es fiel. Él nos protegerá, y seremos testigos del cumplimiento de su palabra. El diluvio aún no había llegado, pero Noé sentía el peso de las palabras de Dios resonando en su mente. Y haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel día, mientras los animales descansaban dentro del arca y las familias se preparaban para lo que vendría, la paz fue interrumpida por un estruendo. Un trueno resonó desde lo alto y un viento fuerte y cálido comenzó a soplar con rapidez. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pequeñas al principio, pero con cada segundo, el cielo parecía abrirse más y más. Un torrente de agua comenzó a caer como nunca antes, empapando la tierra. La gente que había burlado a Noé comenzó a darse cuenta de que algo extraño ocurría. Al principio, pensaron que era solo una tormenta pasajera, pero pronto se dieron cuenta de que el cielo no cesaba de llorar. Las gotas caían con fuerza, y el viento no dejaba de soplar. La tierra, que había sido testigo de tanto pecado, comenzaba a recibir el juicio de Dios. Los hombres comenzaron a correr, buscando refugio, pero ya era tarde. Las aguas no cesaban de subir. Mientras tanto, dentro del arca, Noé y su familia observaban la escena a través de las rendijas. Los animales, tranquilos, parecían comprender lo que estaba sucediendo, como si también ellos supieran que el plan de salvación de Dios se estaba llevando a cabo.
El agua comenzó a elevarse rápidamente, cubriendo las montañas más altas. La tierra, que había sido saturada por la corrupción y la maldad, se estaba purificando a través del juicio divino. Las nubes se oscurecieron, y el día se convirtió en noche. La tormenta no tenía fin, y las aguas seguían subiendo, cubriéndolo todo. El arca, flotando en medio de ese caos, comenzó a moverse con fuerza, pero Noé confiaba en la promesa de Dios. Sabía que el arca lo sostendría, que no importa lo que sucediera afuera, él y su familia estaban a salvo. El diluvio arremetió con tal furia que la tierra misma parecía temblar bajo el peso del juicio de Dios. Las aguas cubrían la tierra como un manto, y con cada hora que pasaba, las olas crecían, arrasando con todo lo que encontraban a su paso. Los árboles, las casas, las ciudades, todo desaparecía bajo el torrente. Los gritos de desesperación de aquellos que no habían creído se desvanecían mientras la tormenta se intensificaba. Dentro del arca, Noé y su familia se aferraban a la esperanza que Dios les había dado. La nave se balanceaba con fuerza, pero ellos sabían que nada podría destruir lo que Dios había ordenado. Las horas pasaban lentas, y el rugido de las aguas era ensordecedor, pero Noé nunca perdió la fe. Miraba a su alrededor, su familia, los animales, todo dentro del arca estaba protegido, y ese pensamiento lo mantenía firme. Los días se convirtieron en semanas, y las lluvias no cesaban. El agua cubría todo. No había tierra visible, no había horizonte, solo la vastedad de las aguas. La nave, que había sido construida por fe, se deslizaba como un gigante sobre el caos, sin perder nunca su curso. Dentro de la oscuridad y la tormenta, Noé se mantenía ocupado, velando por los animales y asegurándose de que su familia estuviera bien. Cada miembro del arca tenía su tarea, y juntos, sostenidos por la fe, se mantenían unidos. Un día, después de más de 30 días de lluvia continua, el Señor habló a Noé desde dentro del arca. «Baja la puerta, Noé», dijo la voz de Dios, clara y serena en medio del caos. «Las aguas se han elevado por completo y he hecho todo lo que he prometido, pero la tierra será restaurada y después de 40 días y 40 noches traeré el fin de este diluvio». Noé, con el corazón lleno de fe, aceptó las palabras de Dios y preparó a su familia para lo que vendría. Pero aún quedaba un reto más por delante. Cuando todo terminara, la tierra debía ser repoblada. La humanidad debía comenzar de nuevo. Así como Noé había sido obediente, el pueblo de Dios tendría que caminar con él una vez más, comenzando de nuevo bajo su gracia. Al cabo de 40 días, la lluvia cesó. El cielo, que había estado cubierto de nubes oscuras, comenzó a despejarse lentamente, y los rayos del sol comenzaron a filtrarse tímidamente. Pero las aguas seguían cubriendo la tierra, y Noé sabía que el fin del juicio aún no había llegado. El arca, que había flotado sin rumbo durante tantos días, comenzó a girar lentamente hacia una nueva dirección, y entonces, en el día 150, la nave comenzó a asentarse sobre una tierra que parecía surgir del mar. Las montañas que antes habían estado sumergidas comenzaron a asomar, cubiertas de agua, pero la tierra comenzaba a regresar a la superficie. Los ojos de Noé brillaban con esperanza. La promesa de Dios estaba a punto de cumplirse. «Esperemos, aún no es el momento», le dijo Noé a su familia. Y con paciencia, esperaron. Las aguas se retiraban lentamente y el arca finalmente se posó sobre las montañas de Ararat, en un lugar que aún no conocían, pero que Dios había preparado. El silencio llegó como una bendición después de la tormenta. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban cómo el agua se retiraba lentamente, dejando atrás una tierra muda, vacía y transformada. A través de la pequeña ventana del arca, Noé podía ver las cumbres de las montañas asomando, marcando el fin del diluvio, pero también el inicio de algo nuevo. El arco iris, como un símbolo de la promesa de Dios, apareció en el cielo, trayendo consigo un mensaje claro. El juicio había pasado y la misericordia de Dios había prevalecido. Noé, mirando a su alrededor,
sabía que el camino aún no estaba completo. La tierra estaba vacía, y era su responsabilidad, la de él y su familia, poblarla una vez más. Mientras las aguas seguían retirándose, Noé esperaba pacientemente el momento que Dios había señalado para salir del arca. Al séptimo día después de que el arca se posara, Noé envió un cuervo desde la ventana para ver si las aguas se habían retirado completamente de la superficie de la tierra. El cuervo voló por encima de las aguas, pero no regresó, pues encontró un lugar donde reposar. Noé, al no recibir respuesta inmediata, envió una paloma para hacer la misma prueba, con la esperanza de que la tierra estuviera ya seca. La paloma regresó al atardecer, trayendo en su pico una ramita de olivo. Era el signo claro de que las aguas ya habían descendido lo suficiente para que la vida comenzara a renovarse. La promesa de Dios estaba siendo cumplida. Noé, lleno de agradecimiento, decidió esperar otros 7 días. Cuando la paloma regresó la segunda vez, esta vez no volvió a su lado. Noé supo entonces que la tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. Dios, al ver que Noé había esperado con paciencia y obediencia, le habló una vez más desde el cielo. Sal del arca, tú y tu familia. Lleva contigo a los animales, tanto los puros como los impuros, y repuebla la tierra. Porque así como he destruido todo ser viviente con las aguas del diluvio, ahora te doy a ti y a los tuyos el dominio sobre la tierra que he restaurado. Con alegría y reverencia, Noé abrió la puerta del arca y salió, seguido por su esposa, sus hijos y sus nueras. Al pisar la tierra seca, sintió la frescura del aire, la quietud de un mundo nuevo y la grandeza del propósito que Dios tenía para él. La tierra, ahora limpia de la corrupción que la había invadido, esperaba a ser restaurada, y Noé tenía la responsabilidad de empezar de nuevo. Lo primero que hizo fue construir un altar para el Señor, y al ofrecer sacrificios de animales puros, Noé dio gracias a Dios por su protección y por la nueva oportunidad de vida que se le brindaba. El aroma del sacrificio ascendió al cielo, y Dios, al verlo, prometió en su corazón no volver a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque él sigue siendo propenso al mal. Dios prometió que mientras existiera la tierra, las estaciones seguirían su curso, y la siembra y la cosecha nunca cesarían. Mientras Noé y su familia comenzaban a familiarizarse con la nueva tierra, un sentimiento de paz y gratitud llenaba sus corazones. El sol brillaba sobre el horizonte despejado, y las estrellas, que antes parecían estar fuera de su alcance durante el diluvio, ahora se alzaban nuevamente en el cielo, como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero la tarea de restaurar la tierra y poblarla con vida no iba a ser sencilla. Aunque las aguas ya se habían retirado, el mundo era aún joven y la humanidad debía aprender a vivir de nuevo en armonía con la creación. Dios, al observar la diligencia y la fe de Noé, hizo un pacto con él, un pacto eterno que permanecería a través de las generaciones. Con voz solemne, Dios habló nuevamente. He aquí que establezco mi pacto con vosotros, con vuestra descendencia y con todos los seres vivientes que están con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra. Nunca más volveré a destruir toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Noé escuchó atentamente, su corazón rebosante de gratitud. Era un pacto de esperanza, un pacto de redención para toda la humanidad. Y para sellar ese pacto, Dios les dio una señal clara: el arco iris. Este será el signo del pacto que hago entre mí y vosotros, y entre todos los seres vivientes que están con vosotros, por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que Noé y su familia miraran al cielo y veían el arco iris, recordarían la promesa de Dios de que nunca más habría un juicio como el diluvio. El arco iris sería el símbolo de la misericordia de Dios y de su fidelidad. Noé, al ver este regalo de Dios, enseñó a sus hijos y nietos sobre la importancia de ese pacto. Sabía que era un pacto que no solo los afectaría a ellos, sino a todas las generaciones que vinieran después. Los días pasaron y la familia de Noé comenzó a prosperar.
Los animales, en su mayoría, se reproducían en abundancia, y las primeras plantas que habían sido destruidas por el diluvio empezaban a brotar de nuevo. La tierra, aunque aún joven y vulnerable, parecía vivir en armonía con la familia de Noé, como si respondiera al acto de obediencia y fe que él había demostrado. Noé, aunque agradecido, nunca olvidó lo que Dios había hecho por él. Sabía que la tarea de repoblar la tierra no solo era física, sino también espiritual. Su responsabilidad no solo era en la naturaleza, sino también en la enseñanza de la justicia, la paz y el amor que Dios había demostrado hacia ellos. Comenzó a enseñar a sus hijos cómo vivir según los principios divinos, cómo ser buenos administradores de la creación, cómo ser fieles a Dios y a su palabra, y cómo mantener la paz entre los hombres. Pero aunque el mundo parecía haber comenzado de nuevo, Noé sabía que la naturaleza humana no cambiaba tan fácilmente. El corazón de los hombres, aunque purificado por el diluvio, aún se inclinaba hacia el mal. Dios había dado a la humanidad una nueva oportunidad, pero era tarea de Noé y sus descendientes permanecer fieles a esa oportunidad. El futuro estaba lleno de promesas, pero también de pruebas. Con el paso de los años, la familia de Noé prosperó. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se casaron y comenzaron a tener hijos propios, multiplicándose y poblando la tierra conforme a lo que Dios les había ordenado. Las montañas de Ararat, que habían sido testigos del juicio, ahora eran un símbolo de la restauración de la vida. En medio de este nuevo comienzo, Noé nunca dejó de enseñar a su familia sobre la fidelidad de Dios, sobre el pacto que Él había hecho con ellos y con toda la creación. Sin embargo, a pesar de las bendiciones que Dios les había dado, Noé se dio cuenta de que el corazón humano aún llevaba consigo la tendencia al pecado. A medida que sus hijos y nietos se establecían en diferentes regiones de la tierra, las viejas tentaciones comenzaron a resurgir. Algunos de los descendientes de Noé comenzaron a olvidar la grandeza del pacto que Dios había hecho con él, y las viejas costumbres y prácticas corruptas que habían llevado a la humanidad al diluvio comenzaron a infiltrarse nuevamente en la sociedad. Noé, con el paso de los años, envejeció y su cabello se cubrió de canas. En su corazón, llevaba la carga de saber que la humanidad, aunque restaurada, aún debía enfrentar su propia lucha interna. No obstante, se mantenía firme en su fe y en la promesa de Dios, creyendo que el pacto que había hecho con él seguiría siendo la guía para su familia y para todas las generaciones venideras. Un día, después de haber plantado una viña, Noé se sintió tentado por el vino de su propia cosecha. En su vejez, olvidó por un momento su responsabilidad y en un momento de descontrol, bebió demasiado. La euforia del vino lo hizo caer en una vergonzosa embriaguez y se desnudó en su tienda, sin darse cuenta de lo que había hecho. Cuando su hijo Cam, al entrar en su tienda, vio a su padre en esa condición, se burló de él y corrió a contarle a sus hermanos. Sem y Jafet, al enterarse de lo que había sucedido, no miraron a su padre en su vergüenza, sino que tomaron una manta y caminando hacia atrás para no ver la desnudez de Noé, la extendieron sobre él, cubriéndolo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se dio cuenta de lo que había hecho, maldijo a Cam, el hijo de su vergüenza, diciendo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Pero a Sem y a Jafet, que habían mostrado respeto, les dio su bendición. Bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezcan a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. A pesar de este incidente, Noé no dejó de ser fiel a Dios. Sus hijos, al igual que él, debían seguir las instrucciones de Dios, recordando que, aunque el pacto de Dios era eterno, la humanidad aún debía luchar con su naturaleza caída. Este incidente, aunque triste, también mostró que la obediencia y el respeto a la voluntad de Dios eran esenciales para mantener el pacto vivo. El tiempo siguió su curso, y el mundo comenzó a dividirse en naciones, cada una de las cuales llevaba consigo las enseñanzas de Noé y las bendiciones de Dios, aunque también las sombras de la caída humana.
La humanidad, aunque había sido renovada a través de la gracia, no había sido completamente liberada de su tendencia al mal. Sin embargo, el pacto de Dios con Noé permaneció como un recordatorio de que, a pesar de todo, la misericordia de Dios seguía siendo la mayor fuerza sobre la faz de la tierra. A lo largo de los siglos, la descendencia de Noé se expandió y las naciones comenzaron a formar sus propios caminos. La tierra se poblaba rápidamente, pero la memoria de los eventos del diluvio parecía desvanecerse en la mente de muchos. El pacto de Dios, tan poderoso y evidente en los primeros momentos de la restauración, empezó a ser desoído por muchos. A pesar de las promesas, la humanidad seguía atrapada en sus propios deseos y ambiciones. Sin embargo, el pacto de Dios, simbolizado en el arco iris, permanecía en el cielo, un recordatorio eterno de su promesa. En cada rincón del mundo, mientras las estaciones cambiaban y las lluvias caían, el arco iris aparecía tras la tormenta, revelando el amor inquebrantable de un Dios que no olvidaba a su pueblo. En medio de este renacer, una nueva generación de hombres y mujeres nació, y entre ellos, el pueblo de Israel comenzó a tomar forma. Aunque aún estaban dispersos por la tierra, el llamado de Dios a un pueblo especial seguía presente. El pueblo de Israel, descendiente de Sem, sería el pueblo elegido por Dios para recibir su revelación y llevar su mensaje al mundo entero. Dios, en su infinita sabiduría, preparaba el camino para una nueva intervención divina. La humanidad, que aún caminaba en la oscuridad del pecado, necesitaría una vez más de la gracia y misericordia de Dios para ser restaurada. Pero esta restauración no sería como la anterior, no sería a través de un diluvio, sino a través de un sacrificio, el sacrificio de un Salvador prometido, que vendría para redimir al mundo y renovar el pacto eterno entre Dios y el hombre. Mientras tanto, Noé, aunque ya anciano, vivió el resto de sus días en paz, sabiendo que había cumplido con el mandato de Dios. Enseñó a sus hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos sobre el diluvio, el pacto y la fidelidad de Dios. De generación en generación, la historia del diluvio se transmitió como un recordatorio de que, aunque el hombre caiga, Dios siempre estará allí para levantarlo. El pacto de Noé, aunque sellado con la promesa del arco iris, seguía vivo en los corazones de los hombres. Al final de su vida, Noé descansó con sus antepasados y su legado perduró. La tierra, ahora dividida en tribus y naciones, había comenzado a expandirse hacia nuevas generaciones, pero siempre bajo el manto protector de Dios. Las generaciones venideras tendrían que elegir entre seguir su camino o caer nuevamente en la oscuridad, pero el pacto de Noé, el recordatorio del diluvio y de la misericordia de Dios, seguiría siendo un faro de esperanza en un mundo que, a pesar de sus altibajos, siempre tendría la oportunidad de ser redimido. Con el paso de los siglos, la historia de Noé y el diluvio se convirtió en una leyenda que los pueblos recordaban, una leyenda que hablaba de la justicia de Dios y de su misericordia inquebrantable. Pero también, como todo relato antiguo, se fue distorsionando en el corazón de muchos hasta que la generación que seguía, más interesada en la conquista de tierras y el fortalecimiento de sus imperios, olvidó el verdadero significado del pacto de Noé. Aunque las tierras se expandían y nuevas civilizaciones se levantaban, la humanidad continuaba luchando contra sí misma, inmersa en la lucha por el poder, el control y la riqueza. En medio de este caos, el recuerdo de aquel pacto de Noé seguía presente en los sabios y los justos, aquellos que no olvidaban que el diluvio había sido una lección de redención y que el arco iris en el cielo era la señal de que, a pesar de todo, Dios siempre había dado una oportunidad para un nuevo comienzo. Un día, un hombre llamado Abraham, descendiente de Sem, recibió un llamado. Dios lo eligió a él y a su descendencia para hacer un nuevo pacto, uno que traerá una nueva esperanza, no solo para su pueblo, sino para todo el mundo. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, una nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa, tan antigua como el pacto de Noé, era un recordatorio de que Dios no había terminado con su plan para la humanidad. Si bien el diluvio había sido el comienzo de la restauración, la verdadera redención estaba aún por llegar.
Mientras Abraham caminaba por las tierras que Dios le prometió, él recordó las antiguas historias de su ancestro Noé y cómo la promesa de Dios se había cumplido a través de su obediencia. Recordó cómo el arco iris en el cielo, siempre después de la tormenta, era un símbolo de la gracia de Dios, una señal de que, aunque el hombre pecara, siempre habría una oportunidad de salvación. La historia de Noé continuó siendo una guía para Abraham y para sus descendientes, y las generaciones futuras fueron marcadas por la fe en un Dios que había prometido nunca más destruir la tierra con un diluvio, pero que a su vez había dejado claro que el pecado de la humanidad nunca sería ignorado. Este equilibrio entre justicia y misericordia sería una constante a lo largo de la historia, especialmente con la llegada del Salvador prometido, el cumplimiento de la verdadera redención para el pueblo de Dios y para todo el mundo. Con el paso del tiempo, la nación de Israel comenzó a crecer y el legado de Noé perduró. El pacto de Dios con Israel, con Abraham y con todos los que creyeran en su promesa, fue una continuación de ese pacto primordial hecho con Noé. La humanidad que había sido purificada por las aguas del diluvio, ahora tenía la oportunidad de ser purificada una vez más, no por agua, sino por la sangre de un cordero que daría su vida por la salvación del mundo. El tiempo avanzó, y las palabras de Noé, las promesas de Dios y el legado del diluvio siguieron resonando a lo largo de la historia de la humanidad. Mientras el pueblo de Israel crecía y se fortalecía, aguardaba la llegada del Mesías, el Cordero prometido, aquel que traería la redención definitiva a toda la creación. Pero el mundo seguía sumido en su lucha por el poder, por el control y por el dominio sobre la tierra, olvidando con frecuencia la lección de Noé, que la salvación no se encuentra en el poder humano, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. Los siglos pasaron, y llegó el momento de la manifestación de esa promesa. En un pequeño pueblo llamado Belén, nació un niño que cambiaría el destino de la humanidad. Jesús, el Salvador, llegó al mundo no con un diluvio, sino con una vida perfecta, un sacrificio en la cruz y una victoria sobre la muerte. Su sacrificio fue el cumplimiento del pacto de Dios con la humanidad. Un pacto sellado no por un arco iris, sino por la sangre derramada de Cristo, quien ofreció la salvación a todos los que creyeran en Él. Así como el diluvio purificó la tierra y el pacto de Noé marcó un nuevo comienzo para la humanidad, el sacrificio de Jesús trajo una oportunidad aún mayor: la restauración total entre Dios y los hombres, una restauración que no solo nos libraba del juicio, sino que nos ofrecía una vida nueva, llena de esperanza y de reconciliación. El arco iris que brillaba en el cielo después del diluvio ya no era solo una señal de la misericordia de Dios, sino también un recordatorio eterno del pacto de redención que se cumplió en la cruz. La humanidad, marcada por su caída, por su maldad, por su desobediencia, ahora tenía una oportunidad para ser renovada, para experimentar la gracia infinita de un Dios que no deseaba la destrucción, sino la salvación. El diluvio había sido el comienzo de un proceso de restauración, pero Jesús, con su vida, muerte y resurrección, completó ese proceso. A través de él, la humanidad encontraba el verdadero propósito, la verdadera reconciliación y la paz con Dios que había sido quebrantada desde los días de Adán y Eva. Y así, la historia de Noé, del diluvio y del pacto de Dios se cerró en una nueva apertura: la salvación eterna a través de Jesucristo, un nuevo pacto que, a diferencia del antiguo, ya no dependía de la obediencia humana, sino de la gracia de un Dios que siempre había querido estar con su pueblo. Un pueblo que ahora podría caminar, como Noé, por la fe, esperando la gloria futura que no se alcanzará por el poder humano, sino por la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia del Arca de Noé. Esperamos que haya tocado tu corazón y te haya inspirado a confiar en los planes divinos de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y ser de bendición para más personas.
Suscríbete al canal Alabemos a Jehová y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Déjanos tu comentario, nos encantaría saber qué opinas. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo video.